Aleluya. Bienvenidos hermanos esta mañana aquí en el centro de adoración, aquí en Punto de Gracia. También damos la bienvenida a aquellos que nos ven en línea. Dios les bendiga esta mañana. Vamos a orar a Dios y vamos a entrar a la palabra de Dios. La palabra de Dios es la que nos edifica, es la que nos hace crecer a través del conocimiento de nuestro Dios y la gracia que Él nos ha dado. Padre, gracias te damos esta mañana por la vida que nos da, Señor. Este día, Señor, nos regocijamos en ti. Te damos gracias, Padre, porque tú estás presente aquí. Cristo ha sido exaltado en esta adoración y pedimos que ahora, Señor, el Espíritu Santo, el Maestro de la iglesia, el que nos guía y nos dirige, Señor, en el paso del camino que tú has marcado para nosotros. Pedimos que tú, Señor, nos enseñas, que tú nos muestres, Señor, tu persona, porque sabemos que solo conociéndote a ti, Señor, experimentamos lo que es verdaderamente la vida y la vida eterna. Y te damos gracias por cada uno que está escuchando esta mañana. Abre nuestro entendimiento, Padre, te lo pedimos en el nombre de Jesús. Y a ti sea toda la gloria y la honra, Padre. Amén y amén. Aleluya. Bueno, seguimos adelante, hermanos, en el estudio de nuestra serie sobre el Espíritu Santo. Esta es la parte 9. Y esta mañana vamos a hablar, dije la semana pasada o antepasada, que íbamos a hablar acerca de 4 de las obras del Espíritu Santo que la Biblia menciona en muchas maneras. Y dijimos que el Espíritu Santo primero purifica. Hablamos de la purificación de nuestras vidas. ¿Por qué? Porque es el Espíritu Santo. Amén. No es nada más un espíritu, sino el Espíritu Santo. Él nos purifica, nos santifica, nos trae a conformidad a la imagen de Jesús. Lo dijimos también, hablamos de la unidad del Espíritu Santo. El Espíritu Santo trae unidad a través de la comunión en la iglesia, en los miembros del cuerpo de Cristo. Nos llama a vivir en comunión, en amor los unos con los otros. Dijimos que el Espíritu Santo también es en el Espíritu que revela las cosas de Dios y también empodera para poder nosotros, ¿verdad?, vivir la vida que el Señor nos manda a vivir. Esta mañana vamos a hablar acerca de la tercera parte de esa obra, que es la revelación. El Espíritu Santo revela, todos digan revelación. ¿Y por qué es importante la revelación? O sea, algo que estaba quizás cubierto o escondido y ahora ha sido revelado, ¿verdad? Entonces, cuando la Biblia habla de la revelación de Dios, nos está hablando acerca de algo que Dios nos hace conocer o entender que nosotros no podíamos conocer por nosotros mismos. Hay muchas cosas que nosotros podemos aprender observando la creación de Dios, pero cuando usted, si no conoce al Dios de la Biblia, el verdadero Dios, y usted ve la creación, la Biblia dice que la creación da testimonio del poder y la divinidad de Dios, pero no le dice quién es Dios, solamente dice alguien con mucho poder tuvo que haber creado todas estas cosas. ¿Ve? Pero entonces la Biblia, Jesús mandó, o el Padre mandó a Jesús para traer testimonio, vino a dar testimonio, dijo, de la verdad. Entonces cuando nosotros, ¿verdad?, recibimos el testimonio de los profetas que Dios ha enviado, los apóstoles, estamos recibiendo el conocimiento que ellos trajeron por revelación a nosotros. Y la Biblia nos habla aquí en Efesios capítulo 3, vamos a empezar aquí, si trajo su Biblia, en Efesios capítulo 3, vamos a ver que el Espíritu de revelación reveló el plan de Dios, reveló la salvación de Dios, revela el conocimiento de Dios, porque de hecho la vida eterna no es simplemente vivir para siempre, todos vamos a vivir para siempre, en un lugar u otro, con Dios o apartado de Dios. Pero la vida eterna es más que simplemente la cantidad de vida. La vida eterna, Jesús dijo, es el conocimiento del Dios que es vida. Que Jesús dijo, y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo a quien has enviado. Entonces, el conocer o tener una relación íntima con Dios, que es lo que la palabra conocer, ¿verdad?, implica, no es nada más conocer a Dios como yo conozco quién es el presidente de los Estados Unidos, pero no lo conozco a Él, conozco de Él, y hay mucha gente que conoce de Dios, pero no conoce a Dios. Y la vida eterna es el conocimiento, la relación que venimos a tener cuando el Señor nos salva, nos llama, nos arrepentimos y respondemos al Evangelio y venimos a tener una relación de conocimiento. ¿Verdad?, íntimo con Dios. Y aquí en Efesios capítulo 3
Y vamos a empezar el verso 3, si trajo su Biblia. Pablo dice que por revelación me fue declarado el misterio, como antes lo he escrito brevemente. Ahora Pablo está haciendo referencia aquí a algo que a él se le manifestó o se le reveló. Y note la palabra y revelación. Me fue revelado. No fue algo que yo descubrí, algo que, verdad, vino por mi razonamiento, verdad, mental o intelectual, sino que por revelación me fue declarado el misterio. Como antes dijo, lo he escrito brevemente, leyendo, lo cual podéis entender, dice, cuál sea mi conocimiento en el misterio de Cristo. Ahora nos empieza a hablar acerca de qué misterio que me fue revelado. El misterio de Cristo, les dice a la iglesia aquí, misterio que en otras generaciones no se dio a conocer a los hijos de los hombres, como ahora es revelado, otra vez usa palabra, a sus santos apóstoles y profetas. ¿Por quién? Por el Espíritu. Y vemos aquí que el Espíritu Santo es el que revela las cosas profundas de Dios, aquello que no podemos nosotros, ¿verdad?, penetrar. El mundo trata de ver el mundo espiritual, trata de tener conocimiento de las cosas espirituales que no se ven, por verdad la brujería y todas estas cosas que Dios en el Antiguo Testamento le prohibió a su pueblo. Les dijo que no fueran a los brujos, ni a las brujas, ni a los observadores de tiempos, ni a los horóscopos y todo eso. Ese es un intento de tratar de ver qué tiene el futuro para mí. Pero Dios dijo, yo les mandaré profetas. Dios dijo, yo les mandaré a alguien que va a revelar lo que yo quiero que ustedes sepan. Ustedes no tienen que andar indagando, penetrando el mundo espiritual, porque mucha gente trata de esa manera y lo que encuentra son demonios, no se dan cuenta. Pero hay fuerzas espirituales, otra vez, la Biblia nos revela eso. Los principados, potestades en los lugares verdad del aire, dice la Biblia, hay esos espíritus malignos también, como hay ángeles buenos, también hay espíritus malignos. Entonces el Señor dijo, yo les voy a revelar por medio de los profetas y ahora por medio de los apóstoles. Dice que Él trajo esta revelación, el misterio de Cristo, y lo dio a conocer, algo que dice antes no se había dado a conocer, pero ahora es revelado. Quiero que vea eso, ahora es revelado a sus santos apóstoles y profetas por el Espíritu. Y queremos ver eso. El Espíritu es un Espíritu Santo de revelación. Aleluya. Luego el verso 6 dice que los gentiles son coherederos y miembros del mismo cuerpo. Ahora esto es importante porque este es el misterio que le fue revelado a Pablo. El misterio de Cristo. O sea que en Cristo no solamente los judíos vienen a alcanzar la bendición como pueblo de Dios, sino que ahora los gentiles, aquellos que en el Antiguo Testamento estaban fuera del pacto de Dios, como dicen los judíos, no se juntaban con los gentiles porque los veían como aquellos que Dios los había rechazado. Ellos pensaban que ellos eran los únicos. Y dice aquí que no, Dios siempre había tenido un plan de alcanzar a los gentiles también. Y que ahora los gentiles y judíos son coherederos del mismo cuerpo. O sea que Dios tiene un pueblo nada más, no tiene dos pueblos. Ahora la gente muchas veces habla acerca del pueblo de Israel, es el pueblo de Dios. Sí, pero en cierta manera tenemos que entender qué estamos diciendo cuando decimos eso. No todos los que son judíos son el pueblo de Dios. Pero en el pueblo judío hay el pueblo de Dios. Amén. Entiéndalo eso. Pablo dijo en Romanos 9, no todos los que descienden de Israel son de Israel. Y no nada más porque descienden de Abraham son hijos. Dijo, esos que son conforme a la carne no son los hijos de Dios, son los que responden al llamado de Dios a través del Evangelio, ahora en este tiempo donde estamos. Por eso Pablo dice, los gentiles y los judíos son coherederos, miembros del mismo cuerpo, copartícipes de la promesa en Cristo Jesús por medio del Evangelio. Entonces la revelación del Espíritu vino a los apóstoles como había venido a los profetas. En Hechos 28, el versículo 25, leemos ahí Hechos 28, verso 25,
Dice, y como no estuvieron de acuerdo entre sí, al retirarse les dijo Pablo estas palabras. Pablo está predicándole a los judíos y ellos se resisten en creer. Y dice él, bien habló el Espíritu Santo por medio del profeta Isaías. Y vemos aquí esa expresión. Pablo dice, el profeta Isaías, cuando él hablaba la palabra, dice, era el Espíritu Santo que estaba hablando por medio de él. ¿Por qué? Porque estaba trayendo revelación. Dice, el Espíritu Santo habló por medio del profeta Isaías a nuestros padres diciendo, verso 26, ve a este pueblo y diles, de oído oís y no entenderéis, y viendo veréis y no percibiréis. O sea que Dios lo envió para que les dijera lo que venía, para revelarles lo que iba a pasar. No van a creer. Y Dios les estaba advirtiendo. Pero lo importante es ahí que usted entienda, los profetas hablaban por el Espíritu Santo. Eran hombres movidos por el Espíritu Santo, ¿verdad? Ungidos por el Espíritu Santo. En el Nuevo Testamento, Pedro también, como Pablo, reconocen esto. En 1 de Pedro capítulo 1 y verso 21, 1 de Pedro 1, y verso 21 dice, creo que esa no es la escritura que iba, pero bueno, déjeme ver. Segunda de Pedro, perdón, no primera. Segunda de Pedro 1:21 dice, porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. Segunda de Pedro, quítame esa por favor. 1:21 dice, otra vez lo leo, porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana. O sea, la profecía que viene de parte de Dios no origina con el hombre. Aunque viene por el medio humano, no es el hombre que la inicia. Dice, sino que los santos hombres de Dios, o sea, aquellos a quien Dios designó, los llamó como profetas, hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. ¿Por qué creemos nosotros, creyentes, que la Biblia es la palabra de Dios? Porque los apóstoles, los profetas de Dios, los hombres de Dios, hablaron y el Espíritu Santo inspiró lo que ellos hablaron. Ellos usaban el lenguaje que sabían, ellos usaban, ¿verdad?, lo que entendía la gente en el tiempo cuando ellos hablaron, pero el Espíritu Santo era el que les daba la inspiración y por eso lo consideramos la palabra de Dios. Cuando alguien dice la Biblia es la palabra de Dios, no quiere decir que todas las palabras que están aquí vienen específicamente habladas por Dios. O sea que, como dice aquí, así ha dicho el Señor y habla el Señor. Sino que todas las palabras que han sido escritas por los profetas, por los apóstoles, fueron inspiradas por Dios. Ellos las escribieron, pero la palabra vino de parte de Dios. Y eso es importante saber, porque hay gente que dice, bueno, pero aquí hasta el diablo habla también. El diablo habló con Jesús. Pero no era Dios el que estaba hablando por el diablo, el apóstol estaba escribiendo lo que Dios estaba inspirando que nosotros supiéramos. ¿Sí me explico? Entonces, por eso hablamos que la palabra de Dios es lo que revela, ¿verdad?, lo que Dios quiere que nosotros sabemos. Entonces, aquí los santos hombres de Dios hablaron inspirados. La inspiración para hablar la palabra de Dios viene por el Espíritu Santo. Y luego en Hechos capítulo 1, verso 15, dije que Pedro también reconoce esto aquí en Hechos capítulo 1. Vamos a ir ahí. Hechos capítulo 1 y verso 15. Vamos a empezar al versículo 15. Dice, en aquellos días Pedro se levantó en medio de los hermanos y los reunidos eran como 120 en número. Y dijo, varones, hermanos, era necesario que se cumpliese la escritura en que el Espíritu Santo habló antes por boca de David acerca de Judas, que fue guía de los que prendieron a Jesús. Y aquí Pedro dice que el Espíritu Santo habló antes, ¿por quién? Note, por la boca de David. O sea que las palabras eran de David, lo que él escribió venía de él, pero el Espíritu Santo era el que estaba inspirando. Eso es lo que hace la diferencia entre una persona simplemente habla lo que dice, lo que quiere, y Dios inspirando por medio del vaso,
¿verdad? Yo me acuerdo hace años hablando con una persona, me dijo, yo no creo en la Biblia porque fue escrita por hombres. Y le dije, y bueno, si hubiera escrito por changos, ¿lo hubieras creído? Y se rió. Claro que fue escrita por hombres. ¿Quién más la va a escribir? ¿Marcianos? O si acaso la hubiera escrito marcianos, yo no creo en marcianos. Entonces le dije, mira, Dios usó vasos, Dios usó hombres para escribir sus palabras. Le dije, cuando tú escribes una carta, ¿quién escribe la carta? ¿Tú o la pluma? Y me dijo, pues yo. Entonces tú, pero usas la pluma. La pluma no puede decir, la pluma escribió la carta. No, la pluma no escribió, tú escribiste la carta. Pero la pluma fue el medio que tú usaste para poner tus pensamientos en papel. Dios usó a los hombres como la pluma. Pero los pensamientos venían de parte de Dios. La inspiración venía de parte de Dios. Y eso es lo que la Biblia enseña, la inspiración, ¿verdad? Del Espíritu Santo por la boca de David, por la boca de Isaías, por la boca de los profetas. Y dice que ellos hablaron, ¿verdad? Conforme a como Dios los inspiraba. Y aquí vemos el Espíritu Santo por la boca de David. Habló acerca de Judas. ¿Ve? Que fue el que guió a aquellos que prendieron a Jesús, dice. ¿Ve? Él hizo esa profecía. Judas ni existía todavía cuando David hizo esa declaración. Pero Dios sabía, porque Dios conoce el principio y el fin. ¿Ve? Para Dios no es difícil. Para nosotros nos sorprende que alguien diga una profecía y que se cumpla. Porque ¿quién sabe el futuro? Nadie de nosotros lo sabemos, pero Dios sí lo sabe. Entonces Dios puede inspirar a través de su espíritu a hombres, ¿verdad? Como lo hizo aquí con los apóstoles, con los profetas, para traer la verdad a nosotros. Ahora, cuando Jesús murió, ¿se acuerdan? Los apóstoles que lo seguían a él se desanimaron totalmente. Algunos de ellos iban en el camino de Emaús, iban, ¿verdad? Desanimados hasta que Jesús se les apareció a ellos. ¿Por qué? Porque ellos no sabían lo que Dios estaba tramando, si puedo usar esa palabra, en la muerte de Jesús. Lo que Dios estaba planeando, lo que Dios había propuesto a través de la muerte de Jesús. Ellos simplemente vieron que estaban siguiendo a Jesús el Maestro y ahora lo habían matado. Aquel a quien ellos habían puesto su confianza y le habían creído, ahora estaba crucificado. Pero después de 3 días la Biblia dice que Jesús resucitó de los muertos. Y el Espíritu Santo entonces, a través de esa resurrección, Jesús habló con sus discípulos. Él trajo, él les dio a ellos entendimiento de muchas de las cosas de lo que había sucedido en la muerte y en la entrega de él a la muerte y en la crucifixión. Y también en la resurrección. Así que después de que Jesús se fue al cielo, los apóstoles salieron. La Biblia, acuérdense, el Nuevo Testamento todavía no está escrito, pero ellos salieron a testificar el Evangelio, que la cruz no fue un fracaso, la cruz no fue, ¿verdad?, una falla, ¿verdad?, que Dios envió al Mesías y lo mataron y ya Dios no sabía qué hacer. No, Dios tenía un plan. Y cuando Él entregó a Jesús en la muerte por las manos de aquellos que lo prendieron, algo sucedió. Nosotros no sabíamos eso hasta que Dios lo reveló otra vez por el Espíritu a través de los apóstoles. En Hechos capítulo 2, vamos a ir ahí, el verso 22, sigue diciendo aquí Pedro en el día de, Lucas dice aquí en Hechos 2, verso 22, seguimos leyendo. Comenzando desde el bautismo de Juan hasta el día en que de entre nosotros fue recibido arriba, hablando de Jesús, dice, uno que sea hecho testigo con nosotros de su resurrección. Están aquí buscando aquel que va a reemplazar a Judas. ¿Se acuerda usted? Judas Iscariote entregó al Señor y él se suicidó. Pero ahora están diciendo, ahora necesitamos otro que tome su lugar, pero tiene que ser testigo con nosotros de su resurrección. Verso 23, y señalaron a 2, a José, llamado Barsabás, que tenía por sobrenombre Justo, y a Matías. Y orando dijeron, tú Señor, que conoces los corazones de todos, muestra cuál de estos tú has escogido. Entonces ellos escogieron a Matías, ¿verdad? Lo hicieron, dice la Biblia, versículo 26, fue contado con los 11 apóstoles, él vino a ser el 12º apóstol. Y luego en Hebreos capítulo 2, entonces vemos que
aquí, ¿verdad? Después de la resurrección, los apóstoles están preparándose para salir, porque ellos saben, ¿verdad? Que Cristo los ha enviado a ir al mundo a predicar el evangelio, pero ellos empiezan a conocer la revelación de lo que sucedió. Cuando los apóstoles primero salieron a predicar, ellos no sabían todo lo que había sucedido en la muerte, en la crucifixión de Jesús. Ellos simplemente vieron a su maestro crucificado, muerto. Murió. Y luego, al tercer día, lo vieron que resucitó. Pero ellos no entendían todo lo que el plan de Dios, ¿verdad?, tenía. En Hebreos capítulo 2, el verso 14 y el verso 15, el escritor, ahora acuérdense, ya esto después de la resurrección, este escritor de Hebreos dice: así que por cuanto los hijos participaron de carne y sangre, él, Cristo, también participó de lo mismo. ¿Para qué? Para destruir por medio de la muerte al que tenía el imperio de la muerte. ¿Y quién era ese? El diablo. O sea que aquí vemos la revelación a través del Espíritu Santo, que dice, cuando Jesús murió, Dios lo entregó a la muerte. Era realmente una trampa para el diablo, porque el diablo no tenía autoridad sobre aquel que no había pecado. Y Jesús entregó su vida, Él dio su vida por nuestros pecados, pero Él no tenía pecado. Por eso la Biblia dice, no era posible que la muerte lo detuviera. Él tenía que resucitar. Después de pagar la deuda, después de 3 días, dice la Biblia que Dios lo resucitó de los muertos. ¿Y qué hizo? Bueno, ellos no sabían, simplemente estaban gozosos de que Jesús estaba vivo, pero ellos no sabían qué había sucedido. Y dice la Biblia aquí que a través de la resurrección de Cristo, Él destruyó por medio de su entrega a la muerte al que tenía el imperio, la autoridad de la muerte, el diablo. Entonces Él destruyó la muerte para siempre. Aleluya. Y por eso la Biblia dice, y Jesús mismo dijo, el que cree en mí, aunque muera, vivirá. Y todo aquel que vive y cree en mí jamás morirá eternamente. Y por eso nosotros que conocemos a Cristo no debemos de temer la muerte. La muerte es simplemente un paso a la eternidad con el Señor. Estar ausente del cuerpo y estar presente con el Señor. Pero ellos no sabían. Y aquí empiezan ellos a escribir una vez más por inspiración del Espíritu Santo para que nosotros entendamos. Cuando Cristo murió, ¿qué pasó? Bueno, ahora nosotros sabemos, no estábamos ahí y ellos que estaban ahí tampoco lo entendían hasta que el Espíritu Santo empezó a revelar. Y dice que Cristo destruyó el poder, aquel que tenía el poder de la muerte, destruyó esa autoridad, se la quitó al diablo, ¿verdad? Porque dice la Biblia que todos vivíamos en temor de la muerte. Versículo 15 sigue diciendo aquí el escritor, dice, y librar a todos los que por el temor de la muerte estaban durante toda su vida sujetos a servidumbre. O sea que éramos esclavos del temor de la muerte. Usted habla con la gente hoy y ellos temen la muerte. ¿Por qué? Aunque saben que todos van a morir. Todos sabemos que todos van a morir porque lo vemos en nuestra familia, lo vemos en la familia de otros. Si Dios, el Señor tarda en venir, todos vamos a morir. 100 años de hoy, nadie de nosotros aquí estaremos. Si el Señor tarda en venir, todos estaremos muertos. Entonces la Biblia dice que todos tenían el temor de la muerte. Yo he hablado con personas que cuando les hablo del Señor, ese es uno de los más grandes temores que tienen. ¿Por qué? Porque no saben qué sucede después de la muerte. Porque no saben a dónde van después de la muerte. Pero la muerte de Jesús y su resurrección trajo a nosotros una revelación. Dice, para librarnos del temor de la muerte. Para librarnos de qué va a pasar después de ello. Y Jesús dijo que nosotros estaríamos con Él. Aleluya. Por eso no tememos. Pero eso no lo podemos saber nosotros de ninguna otra manera. Simplemente de que Dios nos los diga. Y nos los ha dicho a través de muchos de los profetas y apóstoles que Él envió por medio de la Escritura. Así que en la Escritura nosotros encontramos, ¿verdad?, la revelación del plan de salvación de Dios. ¿Qué es lo que Dios intentó cuando envió a Jesús a la cruz? Sí lo envió, lo entregó a su Hijo, dice la Biblia, para que Él pudiera pagar el precio de nuestro pecado. Si tú no te has arrepentido de tus pecados, si tú no has confiado en el único que te puede salvar, hoy puedes hacerlo. Simplemente respondiendo a Él, diciéndole, Señor, soy un pecador, necesito tu salvación, y pedírsela.
Y cuando tú se la pides, Dios te la da. Y Dios envió a Jesús para darnos testimonio de que sin Él todos vamos a perecer. Juan 3:16, porque de tal manera que dice la Biblia, amó Dios al mundo que dio a su Hijo. Ahí está la demostración de Él te amó, dio a su Hijo, lo entregó por ti. Él no tenía que haberlo hecho, pero lo hizo. Para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Así que Él nos vino a librar del temor, de la muerte, vino a destruir a aquel que tenía el poder de la muerte, el diablo, y Jesús lo hizo a través de su muerte y su resurrección. Ahora vamos aquí en Hechos capítulo 5, estamos en el capítulo 2, pero vamos al capítulo 5 del libro de los Hechos. El Espíritu Santo también, aparte de traer revelación por medio de los profetas y los apóstoles que ya hemos hablado, también da evidencia de su presencia en los creyentes. En Hechos capítulo 5, verso 30, aquí Pedro y Juan, ¿verdad?, están en el templo y ahí acaban de hacer un milagro por medio del Espíritu de Dios. Y dice en Hechos 5, verso 30, el Dios de nuestros padres, dice, levantó a Jesús. Otra vez están dando testimonio de lo que se les reveló a ellos, a quien vosotros matasteis colgando en un madero. A este, o sea, a este Jesús, Dios ha exaltado con su diestra por príncipe y salvador, para dar a Israel arrepentimiento y perdón de pecados. Y nosotros somos testigos suyos de estas cosas. Y también el Espíritu Santo, el cual ha dado Dios a los que le obedecen, o sea, a los que le obedecen creyendo, o sea, teniendo fe. Dice también, ¿quién da testimonio? El Espíritu Santo. Dice, nosotros hablamos de lo que se nos ha revelado y lo que hemos visto. Jesús ha resucitado de los muertos, dice, y nosotros somos testigos. Y también incluyen al Espíritu Santo. Dice, el Espíritu Santo que en Dios ha dado a aquellos que le obedecen, somos nosotros testigos. Así que el Espíritu Santo da evidencia de su presencia cuando nosotros damos testimonio, cuando nosotros hablamos, cuando nosotros damos. Ayer estábamos en Jackson Street, cuando, ¿verdad?, se ponen todos los vendedores ambulantes ahí, y salimos a hablar con la gente como Dios nos guía. Estaba un hombre que iba caminando y me dijo, estaba pasando tratados y me dijo, ¿tiene una Biblia? Dice, yo necesito una Biblia con letra grande. Le dije, no traigo Biblia conmigo, pero traigo tratados. Y le empecé a hablar. Resulta que era testigo de Jehová y dice, es que yo sé que he vivido una vida bien apartada de Dios y necesito acercarme a Dios. Y pude hablarle acerca del testimonio de Cristo. Le dije, Cristo, la religión no te va a salvar, ni los testigos de Jehová, ni los bautistas, no importa quién sea, porque no viene la salvación por medio de una religión. La salvación viene por una relación con una persona y necesita a Cristo Jesús. Entonces, cuando nosotros damos testimonio, el Espíritu Santo está ahí y tenemos que confiar en ello. No confíes en tu habilidad, confía en la presencia del Espíritu Santo. Señor, tú eres el único que puedes abrir el corazón de una persona. Tú eres el único que puedes abrir sus ojos y sus oídos espirituales que están cerrados por medio de su esclavitud al pecado, pero tú lo puedes hacer. Y el Espíritu Santo empieza a dar testimonio. Puedes decir amén. Aleluya. Ahora, en el Antiguo Testamento también vemos que la presencia del Espíritu Santo se daba en evidencia. Por ejemplo, en el tiempo de Moisés había ciertos ancianos, había 70 ancianos que se habían designado en el pueblo de Dios para ayudar a Moisés, ¿verdad?, a dirigir el pueblo. Y dice la Biblia que cuando el Espíritu Santo venía sobre ellos, profetizaban, en Números 11. O sea que ellos profetizaban palabra de Dios. Entonces, la profecía era una evidencia de que el Espíritu Santo estaba presente ahí. En Jueces capítulo 14 vemos también que Sansón, ¿cuántos saben la historia de Sansón, verdad? A veces sabemos la historia de que Sansón era un hombre bien fuerte, pero sabemos que Sansón también era uno de los jueces que Dios había puesto en Israel. En el tiempo de los jueces, había muchos jueces que Dios envió para juzgar al pueblo de Israel, para traerles la administración de la justicia, y Sansón era uno de ellos. En Jueces capítulo 14, verso 6, leemos que el Espíritu de Jehová venía sobre Sansón.
¿verdad? La unción del Espíritu de Dios venía sobre Sansón, quien despedazó, dice, el león, peleó con un león como quien despedaza un cabrito sin tener nada en su mano, y no declaró ni a su padre ni a su madre lo que había hecho. Sansón, vemos la fuerza de él no residía en su muscularidad, aunque era una persona quizá bien desarrollada, pero lo que a él le daba el poder era su consagración a Dios. Dice la Biblia que él estaba consagrado, se había consagrado a Dios desde que era niño. Pero después Sansón empezó a jugar con muchas diferentes cosas, ¿verdad? El pecado y las cosas así, las mujeres y todas esas cosas. Y el Espíritu Santo venía sobre él y hacía grandes cosas. De hecho, aquí cuando él despedazó a este león, a este animal, dice que lo hizo porque el Espíritu de Jehová estaba sobre él. O sea, el Espíritu Santo estaba sobre él. Y es interesante porque si usted lee la historia en el versículo 19, vemos que él estaba bien molesto, estaba airado, estaba enojado. Pero el Espíritu Santo moraba sobre él. Ahora mi pregunta es, ¿uno puede tener el Espíritu Santo y estar enojado y estar en la carne? Sí, porque usted no es perfecto, ni Sansón era perfecto. Pero no quiere decir que Dios aprobaba, ¿verdad?, de lo que él estaba haciendo, pero el Espíritu Santo estaba sobre él. Y nosotros tenemos el Espíritu de Dios y cuántas veces aún nos portamos, ¿verdad?, menos que obedientes al Señor. Pero no quiere decir que el Señor aprueba de eso, simplemente que Él ha dado su Espíritu y su Espíritu está con nosotros principalmente hoy, nunca nos dejará. ¿Por qué? Porque quiere que nosotros también venzamos esas cosas que no nos asemejan a Dios. En el Nuevo Testamento, en Juan capítulo 1, versos 32 y 33, vemos que sucedió un evento en la vida de Jesús cuando Él fue bautizado. La Biblia dice que cuando Jesús fue bautizado y Él salió del agua, ¿quién sabe qué sucedió en ese tiempo cuando Él salió del agua? A ver. ¿Cómo? No le oí. ¿Y cómo qué? Como una paloma, ¿sí? Entonces ahí había una evidencia física visible de que algo sobrenatural había sucedido, ¿verdad? Y era algo que Dios había preparado porque ustedes se acuerdan, Juan el Bautista, a él se le había dicho, aquel a quien tú veas, ¿verdad?, el Espíritu Santo descender sobre él, ese es el Mesías. Entonces aquí dice la Escritura que Juan dio el testimonio, yo vi al Espíritu que descendía del cielo como paloma y permaneció sobre él. Y quiero que entendamos esto. Muchas veces cuando el Espíritu Santo se manifiesta, hay evidencia de una manera u otra. Puede ser física o puede ser espiritual. Puede ser simplemente un cambio interno de una persona que usted lo conocía de una manera y ahora es diferente. Aleluya. ¿Y por qué? Porque el Señor lo salvó, vino el Espíritu Santo sobre él. Así que el Espíritu Santo da evidencia siempre de su presencia en alguna manera u otra. En el día de Pentecostés, cuando el Espíritu Santo vino, hubo, dice la Biblia, 2 evidencias ahí, físicas, que la gente podía ver. Primeramente, dice que hubo un viento que entró en el lugar donde ellos estaban. ¿Sí? Dice, un viento vino del cielo. O sea que hubo un movimiento físico. Y ellos supieron que algo estaba pasando, ¿verdad? Y segundo, dice que cuando el Espíritu Santo fue derramado sobre ellos, vino como una lengua de fuego que descendía sobre sus cabezas. Podían ver algo visible. Era sobrenatural, pero sucedió. O sea, dando evidencia al Espíritu Santo de que estaba presente en medio de ellos. Eso es en Hechos capítulo 2. Ahora vamos a Juan capítulo 7. Vamos a Juan capítulo 7. Ahora, no siempre, para que no malentendamos, que no siempre es que el Espíritu Santo se manifiesta en una manera física, ¿verdad? Porque hubo tiempos en la Biblia cuando se manifestó y no fue necesariamente físico, pero simplemente quiero darle esos ejemplos para que usted sepa que el Espíritu Santo da evidencia de su presencia en alguna manera u otra, sea interna o sea externa. Ahora Jesús promete que el Espíritu Santo cuando venga será poderoso, que lo describe como un río. En Juan capítulo 7, en el verso 38, mírenlo conmigo, dice, el que cree en mí, dijo Jesús, como dice la Escritura, de su interior, ¿de dónde? De su interior, o sea, de su corazón, de adentro, aquello que usted no puede ver, de adentro del ser, dice, correrán, ¿qué?
ríos de agua viva. Ahora no dijo río, dijo ríos. O sea, yo no sé si usted algún tiempo ha visto un río correr, ¿verdad? Pero con ímpetu, con fuerza. Pero ver varios correr con ímpetu, con fuerza, sería algo, ¿verdad?, impresionante. ¿Y qué está diciendo Jesús aquí? Ahora Jesús no usa palabras simplemente para decir cosas, sino que está dando el entender algo. Dice, cuando viene el Espíritu Santo, aquel que cree en mí, de su interior viene a suceder algo que son como ríos de agua viva. Nos da a entender que es tan poderoso que sugiere que la presencia del Espíritu Santo va a ser perceptible, se va a percibir. Algo en nosotros nos da a entender el Espíritu y la presencia de Dios está aquí. Y muchas veces en nosotros quizás no sea como fue sobrenatural en el día de Pentecostés, no es un viento, no es algo, simplemente, pero algo dentro de nosotros nos da a ver, nos da a entender algo que el Señor quiere que nosotros sepamos. A veces lo tomamos como una coincidencia. Mira, yo estaba pensando esto y de repente sucede. Porque a veces carecemos de crecimiento espiritual y no nos damos cuenta. ¿Por qué? Porque no encontramos, no leemos la Escritura, no lo encontramos, aquí están. Nos da a entender de que algo es que el Espíritu Santo ha hecho. Yo me acuerdo haber hablado una vez con una persona y hablando con ellas, el Espíritu Santo me daba palabra, estaba hablando escritura, y la persona que iba conmigo cuando terminamos me dijo, pastor, ¿cómo es que usted se acuerda de todas esas? Le dije, ¿sabes qué? Yo ni me acuerdo de todas esas, yo no sé ni de dónde salió eso, pero el Espíritu Santo lo sacó. No era algo que yo dije, ahora me sé escritura, ahora me sé esta. No, empezó a salir, a fluir. Y esa es una de las señales de la presencia del Espíritu Santo. Usted se da cuenta, no fui yo, si fuera yo me hubiera tontado ahí. ¿Pero qué? Pero el Espíritu Santo me dio la palabra adecuada para esa persona. Entonces, como un río de agua viva, dice, como ríos de agua correrán de su interior, dándonos a entender una vez más que Jesús considera la presencia del Espíritu Santo algo tan poderosa que dice que va a ser perceptible como si fueran ríos que están fluyendo. Y algo interesante porque dice aquí en el versículo 38 que leímos, regresemos a él, dice el verso anterior, dice, en el último y gran día de la fiesta, Jesús se puso en pie y alzó la voz diciendo, si alguno tiene sed, venga a mí y beba. Venga a mí y beba. Cuando tú bebes, ¿qué haces? ¿Verdad? No vas y ¿cómo se dicen las fire hydrants en español? Esas cosas que tienen en la calle para cuando los bomberos se conectan. Bueno, sabe lo que estoy hablando. Usted no abre una de esas y va a tomar agua, ¿verdad? No, porque le quita la cara, le rompe los labios y todo. No, porque sale con presión, ¿verdad? No. Pero aquí dice, el que viene a mí y beba. Dice, el que cree en mí, dice el verso 37, venga a mí y beba. ¿Cómo bebes tú? Bebes con un vaso, bebes con algo que puedas tomar el agua. Pero note aquí que de la bebida, que es beber del Espíritu Santo, es venir y creer en el Señor Jesucristo. Beber de Él produce ríos. Lo que viene por beber fluye en ríos. ¿Cómo es que una bebida fluye en ríos? Porque el Espíritu Santo viene, y cuando Jesús está hablando de decir, ven a mí y bebe, ven y toma del Espíritu. El Espíritu viene a nuestra vida y es perceptible en la manera que se manifiesta. Y por eso yo digo, todos debemos de desarrollar esa relación con el Espíritu Santo, ¿verdad? No lo ignores. Señor Espíritu, ayúdame, enséñame, guíame, revélame. ¿Ve? Y el Espíritu Santo empieza a mover en su vida. Así que Jesús prometió que el Espíritu Santo vendrá en nuestra vida con poder perceptible, que podemos saber que Él está ahí, que no es nada más algo, ¿verdad?, natural que estamos leyendo, que sabemos, sino que el Espíritu Santo toma una palabra y la suministra a alguien y puede ser
de gran bendición para ellos. Nunca pienses tú que porque no sabes todo lo que la Biblia enseña, que Dios no puede usar tu vida para alcanzar a alguien. Puede ser una palabra sencilla, simplemente que Dios, el Espíritu Santo, puede usar, porque da testimonio de su presencia. Romanos capítulo 8, vamos rápidamente ahí, Romanos capítulo 8. Tenemos en Romanos 8 la declaración del apóstol Pablo de que el Espíritu Santo que Dios nos ha dado también nos da testimonio. En Romanos 8, verso 16, el Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Y si hijos, también que somos herederos, herederos de Dios y coherederos con Cristo, si es que padecemos juntamente con Él, para que juntamente con Él seamos glorificados. Aquí vemos la promesa, ¿verdad?, de que el Espíritu Santo da testimonio a todos los que son hijos de Dios. Y esa es una de las cosas que les he dicho antes, de que uno puede actuar como cristiano externamente. Puede, cuando la gente está alrededor, tratar de ser lo bueno. Uno puede hablar cosas religiosas de Dios, puede traer su Biblia, puede llevarla consigo, ¿verdad? Pero todas esas son evidencias externas. Un cristiano lee la Biblia, toma la Biblia, la lleva, ora, da testimonio. Sí, todas esas cosas dan testimonio, ¿verdad? Pero también pueden ser cosas externas simplemente. Una persona simplemente puede ser religiosa, ¿ve? Pero ¿qué es lo que da testimonio de que una persona es un verdadero hijo de Dios? Ese testimonio es interno. Ese testimonio no puede sustituirse. O sea que tú no puedes ponértelo. O lo tienes o no lo tienes. Y si tienes el Espíritu de Dios te da testimonio adentro. Y es algo que es interno. Y es lo más importante. Por eso el apóstol Pablo dice, los que somos hijos de Dios, nos dice ahí en el verso 16, tenemos el testimonio del Espíritu a nuestro espíritu. Del Espíritu Santo a nuestro corazón. ¿Ve? Entonces ya no es algo simplemente que tengo externo. Cuando alguien me pregunta, bueno, ¿y tú eres hijo de Dios? No hay duda, soy hijo de Dios. ¿Y tú vives siempre en obediencia y en una vida santa siempre delante de Dios? No, porque soy humano y a veces fallo. Pero tengo a Cristo Jesús que es mi abogado y me defiende siempre. Aleluya. Amén. ¿Y qué más? Me trae arrepentimiento. Porque el que es hijo de Dios viene arrepentimiento. No hay tal cosa como decir, yo soy hijo de Dios, pero yo nunca me arrepiento de lo malo que he hecho. No. Una persona que vive sin arrepentimiento simplemente da evidencia de que no es hijo de Dios. Puede venir a la iglesia, puede leer la Biblia, puede orar, puede cantar, puede hacer todas las cosas externas, simplemente de que el corazón no ha sido transformado. Entonces vemos que el Espíritu Santo tiene una obra muy importante en la vida de cada persona que conoce al Señor, y es darle testimonio de que esa persona tiene vida eterna. La Biblia dice que también que el Espíritu Santo es la garantía de nuestra herencia. ¿Ve? Da testimonio de que tenemos una garantía de que vamos a vivir con el Señor y en comunión con Él para siempre. Ahora vamos a 1 Corintios capítulo 1, verso 12. El Espíritu Santo también, no solamente, ¿verdad?, da evidencia de su presencia externa, sino también interna. El testimonio del Espíritu Santo no solamente revela a los profetas y a los apóstoles, ¿verdad?, el plan de Dios, sino que también el Espíritu Santo da dones. Todos digan dones. O sea, podemos decir nosotros regalos. Dios da dones, regalos a su pueblo. En 1 Corintios 12, verso 4, note, ahora bien, hay diversidad de dones, pero el Espíritu es el mismo. O sea, el mismo Espíritu, pero Él da muchos diferentes dones. No todos los creyentes tenemos los mismos dones. Él da dones como a Él le place. Verso 7 sigue diciendo, pero a cada uno le es dada la manifestación del Espíritu para provecho. Ahora aquí Pablo usa esta palabra manifestación. ¿Qué es la palabra manifestar? Es algo que puede percibirse, ¿verdad? Si usted está manifestando, ¿verdad?, algo, nosotros lo podemos ver.
Si usted está gritando, es una manifestación, ¿verdad? Lo podemos ver. Entonces aquí, algo interesante del Espíritu, Él da dones a todos los que somos de Cristo. Y dice, a cada uno le es dada la manifestación. O sea que el Espíritu Santo se manifiesta ¿cómo? A través de los dones que Él da. O sea que el Espíritu Santo es invisible. ¿Y cuántos de nosotros podemos ver cuando vemos los árboles y vemos que las ramas se mueven? ¿Qué es otra cosa que sabemos? Que el viento se está moviendo, ¿sí o no? Pero el viento no lo podemos ver, pero podemos ver la manifestación del viento. Y cuando usted ve que los árboles se mueven y alguien dice, ¿habrá viento afuera? O dice, ¿cómo que se habrá viento afuera? Claro que hay viento. ¿Cómo sabes? ¿No lo puedes ver? No, pero veo los árboles. Veo que se mueven. ¿Y qué es lo que mueve los árboles? Es el viento. Por eso Jesús iguala el nuevo nacimiento a aquello que, al viento. Dice, es como el viento, así es el que nace del Espíritu. No, tú no sabes ni de dónde viene, de dónde va y cómo sucede y por qué, pero sucede. La evidencia está ahí, porque es el misterio del Espíritu Santo. Entonces, en la iglesia el Espíritu Santo da testimonio, o da evidencia más bien, de su presencia por los dones. Por eso cada uno de nosotros tenemos que reconocer qué es lo que Dios me ha a mí, ¿verdad?, dotado para que yo sea, ¿verdad?, un beneficio al cuerpo de Cristo. Quizá, y hay muchos dones, después vamos a hablar acerca de ellos, porque es lo que manifiesta la presencia de Dios en la iglesia. Pero note que aquí dice en el verso 7 que la manifestación del Espíritu es para cada uno. Y luego en el verso 11 dice, pero todas estas cosas las hace uno y el mismo Espíritu, repartiendo a cada uno en particular como Él quiere, o sea, como el Espíritu Santo quiere. Y lo hace para el provecho del cuerpo de Cristo. Cristo te puso en la iglesia para que tú seas un instrumento o un miembro con dones para que tú puedas usar esos dones para la obra de Dios. Hacia tus hermanos. Por eso la Biblia dice, si uno tiene un don, úselo, pero úselo en servir a otros. Dios no me ha a mí dotado de ciertos dones que otros tienen, pero Dios me ha dotado a mí de dones que Él me ha dado. Yo les he dado mi testimonio en otras ocasiones. Cuando yo era joven, yo les dije que a mí no me gustaba leer. ¿Cuántos se identifican con eso? No me gustaba leer, simplemente en la escuela no leía, no sacaba calificaciones terribles porque no leía. Y cuando el Señor me salvó y me llamó, y yo sentí que Dios me llamaba a la obra, al ministerio, porque mi deseo era ser contador. Yo iba a ser un contador público y ese era mi deseo. Me gustaban los números y todo. Y dije, es lo que yo quiero hacer. Pero Dios cambió el trayectoria de mi vida. Me salvó en el ejército y me llamó a predicar el Evangelio. Y cuando yo sentí el llamado al Señor, le dije, Señor, este libro está muy grueso. Tú me vas a llamar a mí a predicar, a enseñar la palabra. Eso quiere decir que yo tengo que leer este libro. Pero Señor, yo creo que te equivocaste porque a mí no me gusta leer. Pero sentí tanto que era ese llamado directamente del Señor a mi corazón que le dije, Señor, pero si tú me haces dispuesto a estar dispuesto, yo lo hago. Y o sea, si tú me das la disposición de estar dispuesto a hacerlo, yo lo hago. Y el Señor lo hizo. No te puedo explicar yo cómo. Simplemente de que no me gustaba leer y luego leí. Y leí. Tú vas a mi casa, tengo libros por todos lados. A veces mi esposa me dice, ya deja alguno de estos libros, regálalos o haz algo. Cuando hemos cambiado varios tiempos en nuestra vida y siempre cajas llenas de libros. Y ella me sacaba libros. Y le dije, ¿sabes qué? No me saques libros, déjame todos mis libros. Porque algunos de ellos ya no los puedo conseguir. Y donde quiera que he ido, he estado. Ustedes que me conocen, siempre que ando para un lado, ando con un libro o con otro. Y de alguna manera tomo tiempo para leer.
Y yo te exhorto, si tú no eres una persona que te gusta leer, pídele a Dios, dile, Señor, dame el deseo de hacerlo. Y muchos años después, leyendo la Biblia, en Filipenses me encontré esa escritura donde dice, porque Dios es el que obra en ti, dice la Biblia, el querer y el hacer de su buena voluntad. Fíjate, Dios obra en ti el querer. Es que no quiero. Bueno, pídele a Dios que te dé el querer. Y yo le dije, Señor, hazme disponible para ser disponible y leer la Escritura. Y Él me dio el deseo. Y dice, no solamente Él te da el querer, sino el hacer. No solamente te empodera para querer hacerlo, sino ahora te da también el poder para hacerlo. No solamente desear hacerlo. Y me acuerdo que cuando, como un joven en el ejército, sentí el llamado de Dios. Ahí el Señor empezó a tratar conmigo. Y empecé a leer. A veces me quedaba hasta la madrugada leyendo para tener que levantarme temprano en la mañana y desvelado y todo. Pero Dios me dio un deseo por la palabra de Dios. Dios me dio una habilidad que no tenía por medio de su Espíritu. Y por eso yo te puedo decir, pídeselo al Señor, porque el Señor es el que obra en ti el querer y el hacer. Si Dios te manda a hacer algo y tú dices, es que no puedo hacerlo, quizá tengas razón, no puedes, pero Él sí. Y quizá tú digas, Señor, no puedo perdonar a esa persona, pero tú sí puedes darme el deseo de hacerlo. Y así como tú me has perdonado a mí, yo puedo perdonar a otros. Y el Espíritu Santo, si eres hijo de Dios, está ahí para empoderarte para hacerlo. Luego hablaremos un poco más de ello. Así que Dios da dones que manifiestan su presencia. La manifestación del Espíritu, dice, es dado a cada uno de nosotros. Y los dones del Espíritu se manifiestan. Dice, pastor, ¿qué don le dio a usted? Bueno, me dio varios, pero para el mayor que Dios me dio es la enseñanza. La enseñanza es uno de los dones del Espíritu. Y Él me dio la habilidad de enseñar. ¿Por qué? Porque a Él le plujo hacerlo. No era que yo le dije, dame esto. Yo de hecho dije, Señor, si me usas a mí, está bien si no me pones como pastor. Yo le dije principalmente al Señor eso. Evangelista, yo puedo ir, viajar aquí, me gustaba por allá y no tengo que estar en un lugar todo el tiempo. Y el Señor me puso exactamente donde yo le pedí que no lo hiciera, porque Él es soberano. Amén. Pero me dio el deseo, me dio el amor por la obra de Dios y ya tengo casi 50 años de que sigo al Señor en ello. Yo sé que todavía soy joven, pero no, ya estoy más para allá que para acá. ¿Por qué te ríes, José? Yo sé que estamos ya más para allá que para acá. Gloria a Dios. Pero ¿sabe qué? Dios a cada uno de nosotros nos usa, nos da dones. Quizá tú digas, yo no veo cuál es el don. Pídele al Señor. Dile, Señor, ¿qué es lo que tú me has dotado para que yo pueda ser de bendición para ti? Así que el Espíritu Santo da evidencia de su presencia por medio de los dones. Otra evidencia del Espíritu en la obra revelación. Estamos hablando de la revelación del Espíritu Santo. Dios revela, es la guianza y la dirección del Espíritu Santo. Ya se me ha acabado el tiempo, pero vamos a Isaías capítulo 30. Y aquí voy a parar esta mañana y luego continuaremos la próxima semana hablando un poquito más de esto. Otra evidencia del Espíritu y la revelación del Espíritu en nuestra vida es que Él nos guía. Es que Él nos da dirección y nosotros debemos, todos debemos prestar atención a la guía del Espíritu Santo. Tenemos que reconocer que Él quiere guiarnos y luego estar abiertos a esa guianza para nosotros obedecerlo. En Isaías capítulo 30, Dios habla a su pueblo aquí. Vamos ahí a Isaías el capítulo 30 y vamos a leer el verso 1. Dice Isaías 31, el Señor les dice, ay de los hijos que se apartan, dice Jehová, para tomar consejo y no de mí, para cobijarse con cubierta y no de mi espíritu,
añadiendo pecado a pecado. Y dice el siguiente versículo, que se apartan para descender a Egipto y no han preguntado de mi boca, para fortalecerse con la fuerza de Faraón y poner su esperanza en la sombra de Egipto. O sea, Dios le está diciendo al pueblo, ustedes en lugar de venir a mí, van a Egipto, van buscando al mundo, van buscando a otros que les den consejo. Y algo que quiero que nosotros que conocemos al Señor, que tenemos el Espíritu Santo, reconocer aquí en el versículo 1, es que Dios le llama a aquellos que buscan, ¿verdad?, consejo. Dice, no de mi espíritu, no de mi espíritu. Toman consejo de otros, se cobijan con otra cubierta, dice, y no buscan de mi espíritu. Y les llama aquí a ellos que se apartan, ¿verdad? Aquellos que son rebeldes, aquellos que se apartan del camino del Señor. Y note lo que dice la expresión al final de este versículo, añadiendo pecado a pecado. O sea que a los creyentes se nos advierte que creemos en el Señor, que no busquemos consejo o no aceptemos consejo, que no nos cubramos con cobija de aquello que no viene de la boca de Dios, que no viene del consejo de la Escritura, que no viene del consejo del Espíritu Santo. Y no te dice, recibieron consejo, pero no de mi espíritu. ¿Por qué? Porque el Espíritu Santo quiere guiarnos, el Espíritu Santo quiere darnos la dirección para nuestra vida. Y añadimos pecado a pecado cuando nosotros no obedecemos la guía del Espíritu Santo. Así que esto nos lleva, el versículo 2 y 3 nos dice a rebelarnos y a ir y confiar en otras cosas. En el verso 3 dice, pero la fuerza de Faraón se os cambiará en vergüenza y el amparo en la sombra de Egipto en confusión. O sea que cuando nosotros confiamos como el pueblo de Dios a alguien más, que no es el Espíritu Santo, que no es la palabra de Dios, entonces nosotros, ¿verdad?, venimos a rebelarnos en contra de ello y agregamos pecado a pecado. Es un pecado desobedecer, ¿verdad?, el consejo del Espíritu Santo. Y muchas veces nosotros buscamos consejo en otras cosas menos en buscar al Señor. Y dice la Escritura que ellos son hijos, ¿qué dice? Que se apartan. Hijos que se apartan, hijos rebeldes, hijos que buscan el consejo de otros. Y luego dice que la fuerza de Faraón, o sea, donde vas tú a buscar tu consejo, se cambiará en vergüenza. Yo he hecho muchas decisiones a veces en mi vida sin buscar primero la presencia de Dios, sin buscar primero el consejo de Dios, y me he equivocado en muchas maneras. Y el Señor me ha tenido que enseñar a través de muchas de las fallas que he hecho. Pero qué mejor que primero, ¿verdad?, tengamos bien plantado en nuestro corazón que antes de hacer, y yo les digo eso como un consejo a todos que estamos aquí, antes de hacer una decisión, principalmente una decisión que va a alterar tu vida, primero pide consejo a Dios. No tengas temor de decirle. En lugar de decir, ¿verdad?, voy a ir aquí, voy a hacer acá, voy a hacer acá, sin antes consultar al Espíritu Santo. ¿Por qué? Porque Él te puede evitar muchas cosas que van a dañar tu vida. La Biblia dice que Jesús dijo, cuando el Espíritu Santo venga, Él enseñará, ¿verdad?, lo que ha de venir. Entonces, Él te puede enseñar lo que viene, lo que está por delante. Y si tú eres prudente y sabio, primero buscarás el consejo del Espíritu Santo. Es algo que mi madre trató mucho de implantar en nosotros como sus hijos, ¿verdad? Siempre, ¿ya has orado?, nos preguntaba, ¿ya pediste al Señor? Y a veces nos molestábamos porque sabíamos que no habíamos pedido consejo a Dios, sino simplemente lo que queríamos hacer. Y ella nos decía, ¿y has orado a Dios? ¿Y qué percibes que el Señor te está diciendo? Y nos retaba en esa manera. Entonces aprendimos nosotros a confiar en el Espíritu Santo porque tuve una madre, gracias a Dios, que ella siempre nos guiaba de esa manera. Y tú debes de aconsejar, si tienes hijos principalmente, has tú buscado al Señor primero, le has pedido al Señor. Si no, te vas a equivocar, porque tú no sabes lo que está al frente, tú no sabes todas las otras cosas que vienen por delante. Entonces, primero, haz esto un tema de oración. Y ese consejo te lo paso a ti esta mañana. Padre, gracias te damos esta mañana en el nombre de Jesús por este hermoso
don que tú has puesto en la vida y en el corazón de cada creyente, el Espíritu Santo. Te damos gracias que Él ha venido a santificar nuestras vidas. Él ha venido para unificarnos como un cuerpo, como hermanos en comunión santa. Y tú, Señor, manifiestas por medio de tu Espíritu, Padre Santo, la dirección que tú quieres. Quieres revelarnos, Señor, lo que tú tienes para nuestra vida, porque tú sabes lo que viene por delante. Tú sabes el día de mañana. Y por eso, Señor, nos aconsejas a que vengamos a ti. Perdónanos si nos hemos apartado, si hemos sido hijos o hijas apartadas de ti, porque no hemos buscado consejo de tu Espíritu ni de tu boca, de tu palabra, Señor. Pedimos, Padre, que seamos prudentes en esto. A veces tú nos llevarás a la palabra, a veces tú nos llevarás a otros, Señor, hombres y vidas piadosas que puedan aconsejarnos según el caminar que ellos han tenido contigo. Y Padre, yo te pido que el Espíritu Santo que mora en nosotros siempre, continuamente esté, Señor, moviéndose en nosotros. Que ese río de agua viva que tú dijiste sería perceptible. Que cada uno de mis hermanos y yo podamos, Señor, reconocerlo. Y que cuando tú te mueves en nosotros, podamos reconocer, aquí está la presencia del Espíritu Santo. Gracias, Señor, porque tú te estás moviendo. Gracias porque tú has dado esa palabra. Gracias porque tú me has guiado para decir esto o lo otro. Y Padre, te agradecemos porque este mismo Espíritu que resucitó a Cristo de los muertos mora en nosotros. Te agradecemos porque aunque siendo inmerecidos, tú, Señor, nos los diste porque así te ha placido. Y Padre, en el nombre de Jesús, yo pido que podamos crecer más y más cada día en esta relación con tu Santo Espíritu. Ahí donde tú estás, quizá viéndonos en línea, diles, Espíritu Santo, ven, mora en mí, guíame, Señor. Gracias por el testimonio de tu presencia en mi corazón. Y si tú no tienes ese testimonio, pídele en este momento al Señor, ven, Señor, perdona mis pecados. Señor, reconozco que soy un pecador y necesito tu perdón. Ahora, Señor, llena de tu Espíritu mi vida y déjame caminar lleno siempre de tu Santo Espíritu. Y ayúdame, Señor, para siempre vencer aquellas tentaciones, aquellos llamados, Señor, a apartarme del camino. Guárdame, Señor, como tú has prometido que estarías conmigo siempre. Gracias por ser mi defensor delante del Padre, por ser mi abogado, mi consolador. Te agradezco, Espíritu Santo, por estar en mí. Este día, Señor, llévanos en paz de este lugar para vivir como gente que verdaderamente conocemos al Espíritu Santo. En el nombre de Jesús. Y para ti sea toda la gloria, Padre. Amén y amén.